Estás en Tras los Pasos de la Migración, con Diana Pox e Isabel Izquierdo. Acompáñanos. ¿O no? Recording in progress. Hola, hola. El día de hoy vamos a estar conversando con Alexis Young, a quien tenemos el gusto de tener de nueva cuenta por acá para seguir conversando sobre migración, especialmente en la frontera tijuanense, que bueno, ya sabemos que tiene sus características muy específicas. Bienvenida. Muchas gracias, Diana. Un gusto también otra vez estar por acá y compartir un poco de lo que hacemos. Pues nos da muchísimo gusto platicar. El día de hoy vamos a estar abordando el tema de jóvenes migrantes asiáticos o de origen asiático en la frontera tijuanense, procesos de racialización, pero también en el contexto de la familia. Entonces, pues quédense con nosotras. Nuestra primera pregunta va enfocada a que nos cuentes un poco cómo fue cómo surge este interés, esta curiosidad y cómo fue acercarse a jóvenes asiáticos en Tijuana. Pues el acercamiento fue un poco inesperado, ¿no? Sí estaba buscando yo en una investigación más amplia diversidad en el grupo de personas jóvenes que estaba intentando entrevistar en escuelas de educación medio superior. Sí, entonces pues explicándoles al personal de las escuelas qué es lo que estaba buscando, como que ahí hay una especie de clic, ¿no? Que hacen las personas con quiénes podrían ser migrantes a las personas que se ven diferentes, ¿no? Quizá las personas que saben de por sí que, por ejemplo, nacieron en Estados Unidos, pero esa era una de las em, características principales que se les ocurría a las personas en las escuelas, como quiénes no son de aquí, quiénes podrían ser migrantes. Entonces, pues sí, intentaba yo explicar que pues me interesaba todo tipo de personas jóvenes, pero sí, así fue como llegamos a muchas de las personas, bueno, como llegué a muchas de las personas con ascendencia del este asiático, en específico son de Japón y China, ¿no? Porque pues, sí, así es bastante amplia. Em, y en una escuela en particular, pues sí me presentaron a tres personas, cuatro en realidad, que tienen este tipo de ascendencia y con las que pues tuve la oportunidad de platicar. Y fue así como pues empecé a encontrar en esas entrevistas esas características de lo que llamamos racialización y que no esperaba, ¿no? Como que el objetivo de esa investigación no era encontrar expresiones de racialización. Uf, y esto ya nos lleva como a empezar a explorar em, en términos justo de la diferencia, ¿no? Cómo son construidos desde esa diferencia que muchas veces pasa por el fenotipo. Y cómo puede haber una generalización, porque como ya señalabas, finalmente Asia no es una sola, incluida Asia del Este, que es la que usualmente pensamos cuando pensamos en Asia. Y eso me lleva a preguntar, bueno, ¿qué características tiene de divergencia entre este mismo grupo encontramos en este encuentro que tuviste, valga la redundancia? Sí. Em, bueno, es muy extraño, ¿no? Porque cuando uno no tiene ese acercamiento con la racialización mientras uno va creciendo, o al menos yo no me daba cuenta de eso por la mezcla genética que una tiene, ¿no? Como que pasa una más desapercibida a veces. Ah, como que no interiorizas esas características y esas diferencias. mm, Cuando alguien me dice, por ejemplo, bueno, es que mi rostro es muy japonés o mi rostro es muy chino, para mí es difícil saber exactamente a qué se está refiriendo, ¿no? Hoy está muy de moda que las personas jóvenes sepan, pues, que es una persona coreana, ¿no? Sobre todo del sur de Corea. Eh, entonces, pues quizá uno no está tan sensibilizado con esas diferencias muy específicas, sino que termina por generalizar ese fenotipo, como bien dices, pero es un fenotipo pues que sí tiene muchas diferencias porque el continente es bastante grande, ¿no? Y tiene milenios de historia.
Entonces, pues en donde yo empecé a ver diferencias entre, en particular, esos dos países, Japón y China, eh, fue primero en las narrativas, en ver cómo no se les percibe igual y cómo no se les trata igual a las personas que tienen ascendencia china y a las personas que tienen ascendencia japonesa. Em, y por otro lado, pues empaparse un poquito de la historia, al menos en Tijuana, de qué ha sido la migración japonesa y china, y pues darme cuenta de que pues tampoco en otros siglos se les ha tratado igual, ¿no? No han tenido estos mismos procesos, em, a veces sí muy violentos físicamente y a veces cuestiones políticas, ¿no? Entonces, pues una de las diferencias en las narrativas que también está ligado al tiempo es qué tan cómodas se sienten las personas en la ciudad, ¿no? Estas tres personas jóvenes en la ciudad, em, por ejemplo, una que es la que tiene una parte de ascendencia japonesa, pero también china, pues tiene una vida muy diferente, una vida, digamos, acomodada, una casa que tiene características japonesas, o bueno, ella lo describe así, ¿no? Como mi casa tiene cosas japonesas, tenía un jardín, árboles de tal tipo, pececitos de tal o cual, peces koi, ¿no? Em, y entonces una se va dando cuenta de que hay historias familiares que se van tejiendo, que se quedan también, o se van reproduciendo en la narrativa de las y los jóvenes, pero es una expresión completamente diferente, ¿no? Como esta es nuestra ciudad, eh, somos parte de ella, mi familia es parte de ella. Otra cosa también es como el reconocimiento que se tiene de la familia en un espacio, como digamos, somos personas respetadas, somos personas que somos parte de la economía de la ciudad, entonces va siendo diferente esa identificación, no así en otros dos, un joven y una joven, que pues esa, que no debería ser adaptación, ¿no? Porque son personas que nacieron en México, que crecieron en México y que una esperaría que pues, que no saltara tanto en las narrativas ese tipo de experiencias que me dicen, bueno, pues es que pues la gente se burla de ti, la gente te ve de tal o cual manera en la calle, no me gustaría que me vieran así, me gustaría sentirme más normal. Pues incluso creo que podría leerte algún pedacito y después, si quieres, en la edición, Estaría ves increíble. si es un poco. Esta es de un chico que le llamo Carlos, pero que pues todos son seudónimos, ¿no? Eh, Dice, estamos hablando de cuáles son algunos obstáculos para imaginarse el futuro, su propio futuro. Em, y es un poquita, quizá revuelta la respuesta. Dice, más que nada yo digo que es por cuestiones políticas y cuestiones familiares, depresión social. En mi caso, yo siento que me siento como alguien muy diferente de los demás, porque cuando camino en la calle, vengo a la escuela, siento que todos me miran así como, "Ey, mira, un chino, un asiático", y me hace sentir fuera de lo común. A mí me gustaría que me miraran como, pues es alguien como tú o como yo, alguien que, pues sí, que no se mira chino. Em, a veces un poquito como duro pensar que, pues que sí sienten esa, o que experimentan eso en las calles, en la escuela, y pues la persona que te dice que, que está completamente, perdón, cómoda en el lugar en el que vive, feliz, que incluso se imagina el futuro en torno a lo que es su familia con características del este asiático, y aunque te diga como, bueno, pues sí, a veces como que se me hacía raro que me dijeran que mis ojitos, me dice chinitos, pero pues no, o sea, como que no lo siente tan duro como esa persona que sí se siente señalada, ¿no? Em, y decía yo del tiempo, porque al menos entre estas dos personas y entre una de tercera, la familia lleva muchas generaciones desde terminada la Segunda Guerra Mundial. La joven que tiene ascendencia tanto japonesa como china,
Y el joven, su papá llegó a México, aunque, aunque él nació en México, nunca conoció a su mamá y entonces solo vive con el papá, ¿no? Entonces es una generación, una familia de muy reciente llegada a México, al menos el papá. Y una tercera joven, también sus papás llegaron desde China con su hermana, que su hermana sí nació en China. Esta joven nace en México, pero son experiencias muy similares a la de Carlos, ¿no? Pues la gente se burla de mí y no entiendo pues bien por qué, no me gusta que me discriminen, o a veces incluso las y los jóvenes intentan decir, es que no quiero decir que es discriminación, o no es discriminación, es más bien como que me molesta nada más. Entonces, pues sí, es, 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 mu- es difícil que una y ellos mismos digan, no, sí, esto es discriminación, ¿no? Suceden estas cosas conmigo y es clarísimo. Claro, particularmente me gustó esta parte que haces de contextualizar históricamente porque bien sabemos que este lado territorial de México cuenta ya con una historia muy particular de racismo, ¿no? Y de historias terribles. Y bueno, pensaba justo en este tenor de cómo se adaptan las familias, como bien decías, qué duro es como ver en segundas y terceras generaciones que aún tiene que ocurrir este proceso de adaptación, aún cuando, bueno, son mexicanos y mexicanos, ¿no? Y en ese mismo sentido me preguntaba yo, ¿qué características tiene la racialización específica en la frontera tijuanense? Am, yo creo que, bueno, Tijuana es bastante compleja, ¿no? Porque está justo en la frontera y llegan personas de todo el mundo. Y una no se da cuenta, es difícil saber decir cuánto tiempo llevan asentadas las personas. Em, entonces yo creo que no solo el fenotipo, sino el lenguaje marcan este tipo de interacciones y es como se va moviendo esta racialización, me parece, en la ciudad, porque bueno, cuando estaba haciendo trabajo en sitio, pues iba yo en el transporte público y me tocaba escuchar lenguas que no conozco. Entonces yo decía, bueno, pues como a qué te suena. Quizá como a Medio Oriente, pero no estoy segura, quizá es aún más al sur. Em, pero son ahí personas como cuando nos preguntan, ¿tú puedes distinguir a una persona de Centroamérica de una persona mexicana? No, no. A menos que la persona esté hablando y escuche un acento, pues ahí sí identifico. Yo creo que de igual manera personas de otras partes del mundo no es tan fácil que uno identifique de primer momento que una persona tiene ascendencia en lugares más diversos, ¿no? Em, a menos, sí, repitiendo esto, que el fenotipo te diga, esta característica es muy marcada. Por ejemplo, todavía en México es, no es tan común encontrar personas de tez negra, ¿no? Entonces, como que sí, todavía las personas se les puede identificar de manera mucho más común, aunque claro, hay una historia bastante larga de personas con ascendencia en África, en países africanos, y pues sí, quizá no es tan común, pero sabemos que existe, ¿no? Am, entonces yo creo que en Tijuana es un lugar bastante especial porque uno piensa que ya está tan asentado en el caso específico, las familias de Japón y China, que pues en realidad ya debería pasar desapercibido, ¿no? Pero siguen manteniéndose estas características como, mm, digámosle, de agrupamiento. Y el joven que yo conocí y asistían a escuelas públicas, pero es públicas que tienen cierto prestigio, ¿no? Pero también me comentaban que a algunas primarias pues había solo personas de China, solo personas de Japón, y eso marca también una diferencia sobre cómo deciden las personas integrarse al espacio, ¿no? Si buscar mantener algunas,
em, algunas, quizá algunas tradiciones, algunas formas de educación en algunas escuelas. No, no me ha tocado intentar conversar con personas que solo hayan ido a este tipo de escuelas de educación básica, mm, pero pues supongo que sí te habla de algo, ¿no? Como, y me parece que no es unidireccional, o sea, no es solo que las personas decidan separarse, poner una escuela para ellos mismos, sino también una especie de protección quizá para su descendencia, ¿no? Claro, justo me preguntaba respecto a estas características de racialización en términos de cómo es que a lo mejor las instituciones, particularmente la escuela, media con estas expresiones de racismo que sufren y que encaran las personas migrantes procedentes de Asia o con ascendencia asiática. Yo no sé si lidiamos con eso, ¿eh? Como que no estoy segura de que tengamos herramientas. eh, y al menos en las entrevistas no me comentaban que hubiera sido necesario que buscaran ayuda porque lo que estaban experimentando era tan fuerte que ya necesitaban apoyo de las autoridades, ¿no? O buscar a sus padres y decir, me está pasando esto y ya rebasa mis capacidades de interacción, ¿no? Con mis compañeras y mis compañeros. Entonces, no sé, sinceramente no sé si logramos lidiar con eso o si las personas eh, pues aprendemos a- nos acostumbramos a cómo nos vamos tratando entre todos y decimos, bueno, pues quizás esto es temporal, ¿no? Claro, que No algo lo sé. que he escuchado en algunas entrevistas justamente es que hay uno que genera sus propias dinámicas de resistencia, ¿no? Ujú. Eh, pues también de resiliencia frente a las agresiones. Y dos, que al final es un contexto de violencia generalizada a la juventud, ¿no? O sea, al final las dinámicas escolares durante la juventud suelen incluir mucha agresión verbal entre compañeros que se identifican como otros y también que no se identifican como otros, ¿no? Claro, ¿Qué, claro. qué resistencias pudiste tú observar? Eh, Me parece que una es, me parece muy bonito, y sí creo que es alguna forma de resistencia, es decir, este, intentando ponerme en los zapatos de una de las jóvenes, como esta es una ciudad muy diversa y yo no trato a las personas como me han tratado a mí cuando era más pequeña, ¿no? Y entonces intento ser muy abierta con el resto de las personas, no discriminarlas por la forma en la que hablan, por cómo se ven, por qué hacen de la vida. Pues es como que una forma de estar mucho más abierta a lo que sucede fuera de casa, ¿no? Ah, otra forma que no sé si, no sé, no estoy segura si la llamaría de resistencia, pero es asirse a la familia, ¿no? Al, al apoyo que te da tu familia y al sostén que significa el hogar. Me parece que cuando sientes o sea, como que el resto del entorno también es adecuado, también no ha sido severo con tu familia, como la forma en la que sientes esas agresiones puede ser diferente. Como que el contraste que se me ocurre en este momento es una de las jóvenes con ascendencia china, sus padres tienen un restaurante y para ella es muy fuerte tener que ver a sus padres en un trabajo muy arduo, muy arduo porque les cuesta trabajo hablar el idioma y el restaurante requiere un montón de trabajo, mis papás están exhaustos. Y aparte, pues mi mamá, que es la que mejor habla el español, tiene que lidiar con todas las personas con las que compran insumos, con clientes, eh, pues es pesado para mi familia, ¿no? Mantener este restaurante es nuestro sustento, el restaurante, y entonces como que ahí identifico yo eh, un espacio sí, pues un espacio de vínculo entre lo que está pasando en la escuela y lo que está pasando
en este espacio laboral de tus papás, ¿no? Te está pareciendo muy difícil cómo intentan sobrevivir, o sí, cómo intentan tener una vida tus padres para ellos, para tu hermana, para ti, y lo que tú estás viviendo aparte en la escuela, como que las dos cosas van juntas chocando contra tu intento de integrarte al espacio, ¿no? Em, y pues si tu familia está bien económicamente, sí, pues tienen amigos, amistades, tus padres, tus hermanos, como que todo es más suave, pues ya esas agresiones no se sienten tan fuertes, ¿no? El otro contraste es, eh, pues, de nuevo, Carlos, cuando una lo escucha hablar de, pues, qué pasa con sus interacciones, como que este es un poco más, digámosle, radical, ¿no? Como me hablaba de cosas que había leído de Marx, de cómo no deberíamos enfocarnos en el dinero, de qué tendríamos que estar haciendo como sociedad. Y yo decía, "Mm, mm, ¿de dónde viene esto, no? Y un poquito, está un poquito vinculado a cómo se lleva con sus amistades y qué es lo que pasa con su papá, ¿no? Su papá no tiene problemas económicos, este, digamos, tiene una posición, sino un estrato socioeconómico alto, pero sí acomodado, ¿no? Que le permite eh, llevar una buena, digamos, por así decirlo, una buena vida. Pero esa restricción que tiene de recursos, que aunque su padre no tenga problemas económicos, pero restringe los recursos y entonces él no tiene la misma facilidad de gasto que sus compañeras y sus compañeros, pues eso de repente es como también otro choque en la escuela, como ¿por qué no me están integrando? ¿Por qué no tengo dinero? ¿O por qué no me prestan? ¿O por qué le damos, lo que decía hace un momento, tanta importancia al dinero? Entonces, como otro choque en interacciones sociales, que que a veces las personas se identifican también con diferencias fenotípicas que sí, quizá no es un vínculo directo, pero como que se sienten afectados, ¿no? Y dicen, es que esto está pasando porque me veo de tal manera y yo estoy como que al aire, ¿no? Claro. Y bueno, aquí ya nos metemos en otro terreno que también me resulta bastante interesante. ¿Qué procesos podemos ver en las familias como este espacio justo de refugio, pero también de identificación? Em, Como que a veces siento que hay, por un lado, eh, formas de formas de lidiar en el sentido familiar, o sea, desde la familia, pues, am, de reafirmar las raíces. Y en este reafirmar las raíces es de manera cotidiana, que uno de esos aspectos es la comida, la preparación de los alimentos, y que se diferencia completamente de cuál es el contacto que tenemos con los alimentos en la escuela, en el vecindario, fuera, en espacios laborales, y como que te ancla, ¿no? A esas raíces. A mí me parece esto muy como que las narrativas lo evidencian mucho cuando las personas empiezan una de dos, por ejemplo, en esta narrativa en donde me está hablando de que sus padres tienen un restaurante, pues ahí es muy, muy evidente, ¿no? Como las personas se dedican a hacer alimentos relacionados con la ascendencia. Y otro es imaginarse el futuro en torno a estas raíces, como em, esta persona que la he llamado Carolina, ¿no? Que es quien tiene ascendencia japonesa y china, ¿no? Incluso se imagina el futuro respecto a esas raíces, a esa ascendencia, como decir, pues es que la verdad es que a mí me gusta tanto la cocina de mi familia, de mis abuelas, que pues yo lo que quiero es estudiar gastronomía y poner un restaurante.
¿no? Dedicarme a la comida de Japón y de China. Como que es otra de la configuración que van haciendo respecto a a las raíces que tienen. Que bueno, son personas, en el caso de Carolina, es una persona que ya, que su familia no solo se conforma por eh, personas de Japón y de China, sino también personas que, pues, que tienen una mezcla genética, pues, de la que tenemos en México, ¿no? Que es pues bastante amplia. Pero en los otros dos casos, con Carlos y Claudia, Claudia es quien tiene solo ascendencia china, pues son personas que los dos padres son de China, ¿no? O sea, todavía no hay una mezcla con otras personas que pues, te diga, ah, bueno, mira, también pues está esta otra opción y también de cuidado, ¿no? Como de que el país también te cobije. Yo pienso que también esa es una característica fuerte de las familias, como cuando ya hay una mezcla de las diferentes ascendencias, pues es diferente cómo las personas van identificando qué pasa a su alrededor. Pues sí, porque pues, parte de mi familia también es mexicana, ¿no? Quizá mi mamá, quizá mi papá, o entre mis abuelos había una persona, pues, que sí se identifica como mexicana, pero estaba esta otra abuela que era japonesa, o este otro abuelo que era chino, o sus padres, subiendo como que en el árbol genealógico, ¿no? Entonces, em, pues sí, interviene, ¿no? En cómo vamos identificando esas raíces. Hay un momento que me parece muy ilustrativo de Carlos, en donde está hablando de, pues es que yo no conozco, o sea, solo estoy con mi papá, no nos llevamos bien, no conozco a mi mamá, y pues yo como que me siento, lo dice más o menos así, me siento como una hoja que se cae de un árbol y yo nomás estoy flotando por ahí, ¿no? Y a mí me gustaría conocer mis raíces como que para sentirme digno, dice él. Em, y pues, sinceramente para ser personas tan jóvenes, como que entre 16 y 18 años, me parecen expresiones bien fuertes del sentir respecto a sus raíces, ¿no? Uf, me bulle aquí un montón esta frase. Seguramente estará en el título del podcast. Me hace pensar muchas cosas que nos quedan pendientes por escuchar de las personas migrantes, ¿no? Es particularmente asiáticas y asiáticos en fronteras, pero también fuera de ellas, ¿no? Porque, bueno, ahí quedan muchos temas Claro, en el tinte. Desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo, pero he disfrutado muchísimo esta conversación y por supuesto estás invitada a próximas conversaciones a seguir profundizando en el tema. También quienes nos escuchan, son bienvenidísimos los comentarios. Igual si quieren contactar a Alexis, bueno, también podríamos quizá buscar una forma de compartir su correo y redes. Sigan su trabajo muy de cerca y aquí les esperamos en nuestro próximo video escucha. Nos vemos. muchas gracias, un gusto.